Seguimos con nuestro estudio en el libro de Josué. Y hoy vamos a estar en Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Es un texto de la Biblia bastante conocido. Seguramente algunos que han crecido en la iglesia han escuchado esa historia bíblica siendo niños desde hace mucho, ¿no? Una treta que usaron unos llamados los Gabaonitas, unas personas que engañaron al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo engañaron? Pues básicamente porque ellos no consultaron a Dios. Y ese es el centro de este pasaje. Siempre, siempre consultemos a Dios, siempre. Por eso tenemos la oración. La oración es un medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. ¿Cuántas dudas vienen a nosotros? ¿Cuántas inquietudes? ¿Cuántos planes hay? Y no sabemos si hago esto o hago lo otro, si debo hacerlo o si no, si debo moverme o si no, etcétera. Hay tantas cosas. Siempre consultemos al Señor, siempre. Ahora, Dios lo conoce todo. Y una de las cosas importantes que debemos saber y entender es que todos estamos en peligro. ¿Peligro de qué? El enemigo está atacando. El mundo está atacando, nuestra propia naturaleza. Todo esto es una serie de elementos que buscan nuestra caída ante el Señor. El diablo, el mundo y nuestra propia carne inclusive. Por eso vamos al Señor, porque Él, siendo Dios, por supuesto, perfectamente conoce los peligros que enfrentamos. Para analizar este pasaje, sucede que estos Gabaonitas, los llamados Gabaonitas, vinieron para hacer un pacto con el pueblo de Israel, para hacer paz con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ya se ha estudiado en los capítulos anteriores, estaba entrando a aquella llamada tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido a Abraham y a toda, por supuesto, su descendencia. Pero esa tierra estaba ocupada por otros pueblos. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios quiera desalojar a algunos para meter a su pueblo ahí? ¿Por qué? Bueno, la razón de esto es porque eran naciones que habían ahí que se habían hecho totalmente abominables ante los ojos del Señor. Sus prácticas eran terribles, sus sacrificios a los niños, por ejemplo, su idolatría terrible, se habían corrompido terriblemente. Y por lo tanto estaban avanzando cada vez más, corrompiendo al mundo. Y Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que actuar a través de juicios como normalmente lo hace. Dios tiene paciencia. Pero llega un momento, el día, en el cual el Señor ejecuta sus juicios. Habiendo previamente dado una advertencia, siempre Dios advierte. Siempre Dios manda un mensaje para que el pueblo o las gentes se arrepientan, siempre. Pero si no se arrepiente, entonces viene el juicio. Ahora, como Dios conoce todo, entonces, previo a ver lo que sucede en el capítulo 9 de Josué, os invito a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Este también es un pasaje bastante conocido. Estamos ahí ante el Señor que está dándole ciertas instrucciones al pueblo de Israel. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios está en guerra contra la rebelión. Qué feo se oye, ¿no? Guerra. Bueno, pero es que es así. Hay una lucha, hay una batalla del mundo contra Dios. El mundo que se opone a Dios, el mundo que se rebela contra Dios. Entonces, lo que aprendemos aquí es, Dios está en guerra entonces contra esa rebelión. Dios es Dios de paz, pero el mundo no quiere esa paz. Por el contrario, al oponerse a Dios, entonces el ser humano provoca esa guerra contra Dios. Antes, dice la palabra del Señor, hablando de todos nosotros los creyentes, antes éramos enemigos de Dios, nos enfrentábamos a Dios. En Cristo, ahora en Cristo tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, dice la palabra de Él. Es en Cristo
que ahora estamos en paz con Él. Pero antes no. Y mira, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 5 dice, pero así habéis de hacer con ellos. Está hablando con ciertas naciones. Destruiréis sus altares, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Notas cómo Dios está en contra de la idolatría en ese caso? Es que la idolatría en ese caso es lo que Romanos capítulo 1 y por ejemplo en el versículo 25 dice que pasa con el hombre, que quiere cambiar la gloria de Dios por la mentira. Se opone a Dios. Entonces Dios dice, no quiero nada de esto, destruye. Y ahí dice específicamente que tiene que ver con una guerra contra esa idolatría. Destruiréis sus altares, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Notas que son elementos idolátricos? Contra eso está entonces en guerra el Señor. Y es que muchísimas naciones se habían vuelto abominables a los ojos del Señor, porque no solo se trataba de esas imágenes, sino de prácticas que iban alrededor de esa idolatría. Esas naciones, por ejemplo, están en la lista del versículo 1 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, y ahora viene la lista, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es decir, naciones mucho más poderosas militarmente que el pueblo de Israel. 7 tremendas, grandes potencias de ese tiempo. Todas ellas, potencias, se habían vuelto abominables ante los ojos del Señor por esa terrible idolatría. Entre ellos está en la lista los heveos. Los heveos eran los habitantes de Gabaón, que en el capítulo de Josué, capítulo 9, se llaman los gabaonitas. Era importante erradicar esa idolatría. ¿Sabes que Gabaón estaba muy cerca de lo que es Israel y que más adelante sería el centro de la adoración a Dios? Más o menos a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, Dios quería erradicar todo eso para plantar ahí un centro de adoración al Dios único y verdadero. Ahora, dice los versículos 2 y 3, capítulo 7, versículos 2 y 3. Y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, no, prohibido aliarse con estas naciones. ¿Por qué? Porque eso significaría seguir con las abominaciones de ellos. El otro elemento aquí, versículo 4, es este: porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. La razón entonces es erradicar aquella idolatría. Si se hiciesen alianzas, entonces lo que significaría es unirse a sus abominaciones, pero también a futuro eso significaría la destrucción del pueblo. La nueva generación del pueblo de Dios se convertiría igualmente en gente abominable a los ojos del Señor. Pero también seguir esa idolatría sería perder la identidad de pueblo de Dios. Versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto tiene que ver con testimonio. Al pueblo de Israel Dios le dice: tú eres diferente, fuisteis llamados a ser santos. Ese es el llamado de Dios. En Éxodo capítulo 19, 6, Dios ha hecho un pacto con el pueblo y ha dicho: vosotros seréis mi pueblo,
un reino de sacerdotes, un reino santo. Y eso significa apartado del mal, apartado entonces de toda abominación. Por lo tanto, si ese pueblo de Dios se hubiese aliado con un pueblo abominable a los ojos de Dios, perdería totalmente esa identidad de santos, de apartados del mal. ¿Y qué significa eso? Pues retrocedamos un poquito. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, ese pasaje famoso del versículo 4 al 9, donde dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Nuestra identidad es que tenemos un Dios, un solo Dios, correcto, un solo Dios. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios, no hay más. Entonces tendríamos que leer otros pasajes de la Biblia, como Isaías, por ejemplo, donde Dios habla acerca de lo único que Él es y de lo exclusivo que debe ser nuestra adoración, solamente a Él. Y recordamos algunas frases famosas como: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Esa es la identidad del pueblo de Dios. Esa era la identidad de Israel. Al día de hoy somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta debe ser nuestra identidad. Y nos identificamos con un solo Dios, uno. Le rendimos culto a un solo Dios, uno, nada más. En capítulo 6 siempre de Deuteronomio, ahora el versículo 5, leemos y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquel pueblo de Israel, si se aliaba con otras naciones, dejarían al Dios único y dejarían su gran amor. El gran amor del pueblo de Dios debe ser Dios. A Él debemos amarle con todo nuestro ser, todo, absolutamente. No es un amor compartido. El Señor Jesús mismo dijo: no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Es imposible. Entonces el pueblo de Dios debe estar definido. ¿Es uno o es otro? ¿Es la mentira o la verdad? ¿Es las tinieblas o es la luz? ¿Dónde estás tú? Si eres hijo de Dios, entonces debes estar y estás en la verdad. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Has sido apartado de los ídolos para volverte al Dios verdadero, como leímos hace un rato en el tiempo de la cena del Señor. Si aquel pueblo se hubiese aliado con otras naciones, dejarían al Dios único, dejarían su gran amor y dejarían la palabra de vida. Mira, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras se refieren al conjunto de toda la revelación de Dios en su palabra. Dejar la palabra de Dios es abrazar la mentira. No dejes la palabra del Señor. No dejes de leer, no dejes de estudiar la palabra del Señor. Ama la palabra del Señor. Pero no solamente para informarte de lo que dice, mucho más. Y este es el reto, vivir la palabra de Dios. Y un último elemento aquí, versículos 7 y 8, dice que estas palabras se las repartirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, si queremos ser una nación acorde a lo que Dios dice, no solo tenemos que buscar nosotros vivir bajo esa palabra maravillosa de Dios, sino trasladarla a la nueva generación. De aliarse con otras naciones, aquella nación no sería más temerosa de Dios.
porque se habrían alejado de la palabra de Dios, de su gran amor que es Dios y del Dios único y verdadero. Por eso Dios advirtió ahí, no te harás alianza con ellos. Volvamos a Josué, capítulo 9. Habiendo leído esa advertencia de Dios en Deuteronomio, comprenderemos mejor el capítulo 9 de Josué. Creo que este pasaje de la Biblia, creo sinceramente que está escrito ahí para que entendamos cómo funciona nuestro alrededor. Como decimos de alguna manera, el mundo entero. Pero el mundo sin Cristo, ¿cómo funciona? Mira, aquí está, creo yo, plenamente descrito. Es una radiografía de todo un sistema mundial que se opone a Dios. Representado aquí en una nación a los cuales aquí se les llama los Gabaonitas, que son los mismos heveos allá en Deuteronomio. Es el mundo descrito según Dios. Versículo 1 dice: cuando oyeron estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, lo que hemos estudiado en otros domingos anteriores. Cómo la nación de Israel va entrando y va conquistando, en medio de dificultades, va entrando, va conquistando. Ha venido desde Egipto, donde Dios peleó por ellos. Ninguno de ellos levantó una espada para salir de Egipto. Dios les sacó de allí. Les trasladó por años. Por su rebeldía, estuvieron en el desierto, con agua, con pan, porque Dios sostuvo a ese pueblo. Y ellos, estas naciones conocían, es que el mundo conoce el actuar de Dios. Puede ser que te encuentres con alguna persona que diga, yo no creo en Dios. Tú pregúntale, ¿pero has oído hablar de Dios? Y obviamente sí que ha oído. Vivimos en Occidente, donde la mayoría de las personas han oído acerca de este Dios de la Biblia. Pregúntale, ¿qué sabes de Dios? Quizás te vas a sorprender de las cosas que la gente sabe sobre Dios. En este versículo 1 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Lo que está diciendo es, todas las naciones de allí conocían el actuar de Dios, todas. Ya estuviesen en las montañas o en los llanos o en las costas, no importa dónde estuviesen, habían escuchado de ese Dios que sacó a este pueblo milagrosamente de Egipto, de este Dios que sostuvo con vida a este pueblo por 40 años en el desierto, de este Dios que está haciendo que esta nación conquiste reinos poderosos. Ellos habían oído estas cosas, ellos sabían del actuar de Dios. El mundo no ignora a Dios, sabe, pero no quiere nada con Dios, lo cual es muy diferente. Segunda cosa en esta descripción, versículo 2, dice, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Es decir, el mundo está contra el pueblo de Dios porque está contra Dios. Capítulo 2 de los Salmos, entonces habla de por qué se amotinan las gentes y van contra Dios mismo. ¿Por qué? El mundo no quiere nada con Dios. Entonces, si tú estás en Cristo, pues que sepas que el mundo está contra ti. Y va a haber mucha oposición. Bueno, vivimos, gracias a Dios, en un lugar en donde tenemos libertad de culto. Bendito sea Dios. Aprovechemos esta libertad de culto. Pero hay muchísimas naciones en donde no lo hay y donde los creyentes están sufriendo literalmente la muerte, la persecución terrible. Al día de hoy, hoy mismo, más de alguno estará muriendo por causa de Cristo, porque el mundo está contra el pueblo de Dios, porque el mundo está contra Dios. Versículos 3 al 5 dice, pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, recurrieron a la astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores.
Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. El mundo es astuto. Esa es otra característica aquí. Usaron, dice ahí, recurrieron a la astucia, dice ahí. Mira, lo que se describe es un grupo de personas con el carácter de Satanás. Satanás es astuto, terriblemente astuto. Dice 2 Corintios 11:14, esto no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz cuando describe acerca de los falsos profetas. Es decir, que hay muchos que van con Biblia en mano y son mensajeros de Satanás, porque Satanás es experto en camuflarse, en disfrazarse, dice allí. El mundo es astuto. Que no te sorprenda, dice la palabra del Señor. Otra cosa que nos dice, otra característica sobre el mundo es lo que está descrito en los versículos 7 en adelante, donde dice: los de Israel respondieron a los heveos: si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?, les preguntó Josué. Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre del Señor tu Dios, pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo con los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos la provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vuestro encuentro, y ahora ya está seco y mohoso. Estos odres de vino también los llenamos nuevos y ya están rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron al Señor. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos un pacto y les concedió la vida. E igualmente los jefes de la comunidad hicieron un juramento. Qué convincentes, ¿no? Eran de ahí al lado. Traían zapatos rotos, vestidos harapientos, todo, pan mohoso. Y dijeron que venimos de muy lejos. Ay, hemos oído de vuestro Dios. La idea es: queremos aliarnos con vuestro Dios. Mentira. Eran astutos. Y una lección importante que aprendemos: qué ingenuos somos. Cuidado, porque esta es una gran lección aquí. Qué ingenuos somos. Satanás es engañador. ¿Cuántas veces no hemos caído en su trampa? Y él usa muchos elementos alrededor nuestro para que caigamos en la trampa. ¿Y cuántas veces hemos caído? Es que somos muy ingenuos. Por lo tanto, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento nos enseña: velad y velad en oración. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo astuto, lleno de mentira, convincente. Y caemos probablemente si no consultamos a Dios. Ante la duda, siempre consultemos a Dios. Este es el asunto aquí, versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron al Señor. Y ahí, en ese detalle que parece pequeño, pero era la clave. Eran tan convincentes que creyeron que había que hacer. Primero, preguntarle al Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, que conoce las intenciones del corazón. Por eso, ante la duda, siempre consultemos a Dios. En el versículo 15, Josué hizo la paz con ellos.
hizo un pacto con ellos, hizo una alianza con ellos. ¿Y qué había dicho Dios en Deuteronomio 6? No harás alianza con ellos. Entonces, cuando ignoramos a Dios, caemos en desobediencia para con Dios. Por eso, no dejes la Biblia por un lado. Léela, estúdiala, para que sepamos qué dice Dios. No importa que diga el mundo entero, ¿qué dice Dios? Es mucho más importante es lo que necesitamos saber, ¿qué dice Dios? Recuerda, primera lección, ante la duda, siempre consultemos a Dios. Segunda lección, al ignorar a Dios, caeremos en desobediencia para con Él. Y una tercera lección, versículos 16 al 19, es que si caemos en la trampa, sufriremos consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que se mencionan aquí? Dice el versículo 16, 3 días después que hicieron pacto con ellos, supieron que eran sus vecinos. 3 días después dijo, nos engañaron. Qué frustración, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué vas a hacer? Caíste en la trampa. ¿Qué vas a hacer? Los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Sucede que venía un grupo que representaba 4 grandes ciudades. No fue pequeño el error, fue terrible. 4 naciones abominables a los ojos del Señor, con los cuales ahora eran aliados por no consultar al Señor. Al final del versículo 18 dice que toda la comunidad empezó a murmurar contra los jefes. Entonces a decir, ¿qué habéis hecho? ¿En qué lío nos habéis metido? Consecuencias, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 10, versículo 1 dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado, como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Ai y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo mucho miedo, porque Gabaón era tan grande como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó decir a Oam, rey de Hebrón, a Peream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis y a Debir, rey de Eglón, venid y ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. En resumen, se hizo una guerra terrible. Las naciones alrededor dijeron, ¿cómo es esto? Ahora están aliados estos. Pues hagamos un gran bloque para pelear con ese gran bloque de naciones. Una grande y terrible confrontación en guerra. Pero lo terrible de eso es que el pueblo de Israel ahora era aliado de los que eran abominables a los ojos del Señor. Un pueblo santo con los abominables. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede convivir esa combinación? ¿Cómo se puede? Consecuencias, entonces. Lección, al actuar por libre, cuando no consultamos a Dios, siempre sufriremos las consecuencias. Yo encuentro por lo menos 3, tú puedes encontrar más lecciones aquí, seguro que sí, si vuelves a leer detenidamente estos pasajes, encontrarás más. Repito las 3 que yo veo. Ante la duda, siempre consultemos al Señor. Primera lección, consulta a Dios. Segundo, al ignorar a Dios, caemos en desobediencia para con Dios. Cuidado. Y tercero, al actuar por libre, siempre habrán consecuencias. Por lo tanto, consultemos a Dios. Oremos a Dios. Todos nuestros planes, pongámoslos ante el Señor. ¿Y si ya caí en la trampa? ¿Y si ya tengo el problema de haber sido engañado, de haber caído en la trampa del mundo? ¿Qué hago? Siempre, bendito sea Dios, siempre está la gracia de Dios. Capítulo 10, versículo 8 dice, y el Señor le dijo, no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos quedará en pie delante de ti. Y lo que viene es como Dios peleó por ellos, por gracia.
Y cómo Dios ganó una gran batalla por gracia para con su pueblo, por gracia. Ya habían caído en el error, pero Dios es lleno de gracia. Si hemos caído en la trampa, vamos a Dios. Reconozcamos nuestro pecado. Confesemos a Dios nuestros pecados. Digamos, Señor, perdóname, perdóname. Y Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios es Dios de perdón, Dios de misericordia. Y hace grandes cosas. Mira, si lees el capítulo 10 en adelante, te maravillarás de las cosas que Dios hizo. Pero eso te toca a ti en casa, leer esos capítulos que vienen. De momento vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Debemos ser más espabilados, ¿no? El mundo es astuto. No caigamos en la trampa. Consultemos al Señor. Vamos a orar, si quieres estar de pie, y con esta oración vamos a quedar despedidos. Padre que está en los cielos, gracias le damos por su magnífica palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos ama tanto, que nos ha advertido, nos ha dado su palabra para decirnos lo que puede pasar si nos salimos de sus parámetros, si nos salimos de sus lineamientos, de sus normas, de sus mandatos. Gracias por su palabra. Ayúdenos a creerla. Ayúdenos, Señor, a estudiarla. Ayúdenos a ser entendidos en ella. Que sepamos claramente lo que usted nos quiere advertir, nos ha dicho ya. Señor, entendemos que vivimos en un mundo tal como está descrito en este pasaje de la Biblia. Un mundo que conoce de Dios, pero no quiere nada con Dios. Un mundo que está contra el pueblo de Dios porque está contra Dios. Un mundo astuto, un mundo lleno de mentiras, un mundo convincente. Gracias, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, así, al mundo, tal cual es. Usted lo sigue amando. Y su sacrificio alcanza a cualquiera que está contra Dios. Un amor tan grande así, Señor, ese amor es el que nos alcanzó. Antes éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Antes estábamos apartados, ahora somos su pueblo. Bendito sea, Señor, por su misericordia. Pero entendemos también que somos el objetivo del enemigo usando al mundo mismo. Señor, perdónenos porque muchas veces no hemos ido a su presencia y hemos querido hacer las cosas por libre, lo que nosotros queremos y no lo que usted quiere. Perdónenos, Señor, porque al ignorar deliberadamente su voluntad, hemos pecado también contra usted. Perdónenos, Señor. Y ante las consecuencias que sufrimos tantas veces por ello, Señor, solamente apelamos a su gracia. Esa magnífica gracia que siempre nos perdona. Su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdenos, Señor, a estar en armonía, a estar en comunión con usted. Ayúdenos a no olvidar de poner la mirada en las cosas de arriba, de poner la mirada en el Dios que lo sabe todo, en consultarle nuestros planes, nuestras ideas, nuestras alianzas. Ayúdenos, Señor, lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Buena semana y nos vemos entre semana que tenemos actividades también. El Señor os bendiga a todos.